Muchas gracias. Quería agradecerle al Foro de Genética por invitarme y especialmente por invitar a un nutricionista que le puede traer algunos problemas a la genética. Así que bueno, vamos a comenzar con el tema de la eficiencia de conversión. Cuando uno habla un poco de selección, y me voy a meter al comienzo en esto para después entrar más en la parte de nutrición, o sea, hasta ahora se ha hecho un buen trabajo seleccionando por output, o sea, por producción, buscando lo que es ganancia de peso, tamaño del animal, algunas características de la res y calidad de carne, pero se ha hecho poco por lo que es input. O sea, ¿qué pasa con los insumos? ¿Cuánto nos cuesta ese animal para producir? O sea, ¿cuán eficiente es el animal? A veces lo que nosotros hacemos es generalizar la eficiencia en un feedlot o generalizar la eficiencia en otro sistema de producción, pero no tomamos los animales en forma individual. ¿Por qué es esto importante de la eficiencia? Bueno, hay un montón de factores que nos indican el por qué es importante. Tenemos una menor superficie ganadera y no pasa solamente en la Argentina, pasa en todo el mundo. O sea, la superficie ganadera se viene achicando y nosotros hemos perdido entre 12 y 15 millones de hectáreas. Hay un aumento en la población mundial con poder adquisitivo que están interesados en consumir carne vacuna y por eso estamos hablando en este caso de producción para vacunos de carne. Hay un incremento en el uso de granos para los biocombustibles. Eso es una competencia que vamos a tener fuertemente, pese a que vamos a tener los subproductos de estos procesos. O sea, vamos a tener los DDG, los granos de destilería, o la burlanda, conocida comúnmente, y vamos a tener también los extrusados de soja y de otros granos. Hay un incremento en el costo de los alimentos asociados a lo que hablamos anteriormente y aún de los forrajes, que muchas veces no lo tenemos bien en cuenta. Por una cosa es producir 5.000 kilos de materia seca o producir 10.000 kilos de materia seca. Y si eso utilizamos el 50% o utilizamos el 70%. En realidad muchas veces es más caro el costo por kilo de materia seca cuando hacemos una baja producción y una baja eficiencia de utilización que los granos. Hay un aumento en el costo de otros insumos, el combustible es un punto muy importante, el transporte y los fertilizantes también han aumentado en forma notable. Cuando nosotros miramos cuál es el costo de la alimentación, lógicamente esto es muy variable en función del sistema de producción, pero podemos hablar de entre el 30 y el 70% del costo de producción está en el alimento que nosotros le estamos dando a ese animal y tenemos que ver también entonces con qué eficiencia utiliza el animal que nosotros estamos trabajando esos alimentos. Fíjense entonces que vamos a hacer una pequeña definición, que es el índice de conversión alimenticia, que lo llamamos ICA, es una medida que relaciona la cantidad de alimento empleado por cada unidad de producto obtenido, que puede ser carne, que puede ser leche, que puede ser lana o que puede ser otro producto. El ICA es una unidad entonces importante para la ganadería porque nos indica la eficiencia con que estamos trabajando biológicamente, permite valorar la factibilidad económica de la producción teniendo en cuenta el costo del alimento, que suele ser, como dije anteriormente, el principal costo en muchos de nuestros sistemas de producción y especialmente en el feedlot, que está generando cantidades importantes de carne en nuestro país y que se utiliza cada vez más. Si nosotros entramos a qué cantidad de feedlot tenemos, no necesariamente que están registrados, sino que están en los sistemas de producción, es una cantidad enorme de feedlot que tenemos. El ICA, entonces, como dije, se utiliza en el engorde a corral porque es posible medir el consumo grupal. Ojo, acá ya hay una diferencia importante. Nosotros lo que estamos midiendo es el consumo grupal y la ganancia diaria de peso y decimos que eso tiene una conversión que puede ser de 7, 8 o 9 a 1 en función del tipo de animales que tengamos o de la dieta que nosotros estemos utilizando. En cría vacuna, yo les voy a poner algo que generalmente ustedes no han visto, seguramente, no se utiliza por la dificultad de medir el consumo, pero se puede estimar. O sea, yo no puedo medir el consumo en la cría vacuna, es muy dispersa, pero puedo estimar cuál es el consumo que tienen los animales y hacerlo como sistema de producción, viendo con qué eficiencia reproductiva está trabajando ese rodeo de cría. Entonces, estimar el ICA de la cría vacuna y la variabilidad del mismo a partir de la cuantificación de los requerimientos energéticos del animal individuales y de su integración en rodeos de cría de diferentes características. O sea, yo lo puedo hacer, lo puedo estimar a través de tablas, puedo estimar qué es lo que está pasando con esos rodeos y ver qué es lo que sucede. Y esto hacerlo por kilo de ternero logrado. O sea, yo estoy teniendo un estimador que si tengo un 80% de destete, yo puedo estar
obteniendo aproximadamente 1 kilo de ternero cada 30 o 35 kilos de materia seca. Si ese sistema es más ineficiente y estoy al 60% de terneros logrados, estoy aproximándome a los 40 kilos de materia seca por kilo de ternero logrado. Y en muchos casos podemos llegar a 50 o más kilogramos. Lógicamente acá también tiene que ver la calidad de la dieta que yo le estoy suministrando, pero tiene un impacto muy grande la eficiencia reproductiva del rodeo con que estemos trabajando. Fíjense ustedes que un 1% en la mejora en la conversión alimenticia tiene igual impacto económico que el 3% de mejora en la tasa de ganancia de peso. Entonces, nosotros vamos a trabajar, intentar mejorar lo que es la eficiencia de conversión y muchas veces lo hacemos a través de la dieta. Yo les voy a mostrar ahora alguna información en el cual lo que nosotros hacemos es mejorar la dieta para que haya una mejor eficiencia de conversión. Y esto es un trabajo hecho simplemente en la zona de La Pampa, en el este de La Pampa, en Anguil, trabajando sobre vaquillonas en pastoreo de invierno, en verdeo de invierno, en el cual podemos suplementar, y esta es la eficiencia de conversión, con pasto solo, con verdeo solo, tenemos una eficiencia de 8.5. Si lo mejoramos eso a través de una suplementación, que en estos casos es silaje, pasamos a 7.9, o sea, mejoramos casi medio kilo la conversión. Y si disminuimos la disponibilidad de verdeo y aumentamos la cantidad de silaje, pasamos a 7.6. O sea, acá estoy apuntando simplemente en la conversión a través de mejorar la calidad de la dieta que yo estoy suministrando al animal. Esto es una dieta bastante más pobre, es una dieta de un sorgo granífero, digamos que ha sido transferido al invierno, o sea que la calidad es menor. Cuando consumen esa dieta sola, yo no me voy a tener mucho en los datos, pero estamos teniendo una transformación de 17 a 1, o sea, es un sorgo granífero diferido, el animal tiene que consumir 17 kilos de esa materia seca que yo le ofrezco por kilo ganado. Cuando la mejoro en algo, en función de lo que le está faltando, que es proteína, le estoy poniendo una harina de girasol, ya la bajo de 17 a 10. Fíjense el impacto que tiene el haber mejorado la dieta para que mejore el índice de conversión. Y si utilizo grano de soja o sojilla, esto también tiene características especiales porque tiene otros nutrientes, paso de 10 a 8.3. O sea, yo puedo mejorar la eficiencia a través de una mejora en el tipo de alimento que yo le estoy suministrando a los animales, tanto sea en condiciones de pastoreo como en condiciones de feedlot. Ahora, cuando uno entra y generaliza y miramos las distintas especies, o sea, hay una gran diferencia. Acá nosotros tenemos que, en el caso de las aves, por eso que nosotros hablamos del rumiante como un animal ineficiente, en el caso de las aves, está transformando 2 kilogramos de alimento en 1, o sea, es altamente eficiente y ha mejorado en los últimos 50 años enormemente su eficiencia, o sea, más del 450%, cuando uno suma las mejoras genéticas que sufrió el ave, más la mejora en el tipo de dieta que le estamos suministrando, casi 450% en alrededor de 50 años. ¿Qué pasa con los cerdos? Bueno, los cerdos también tienen una transformación, una conversión alimenticia mucho mejor, o sea, son monogástricos, aves y cerdos son monogástricos, son mucho más eficientes, 3.5 a 1, y si pasamos a los rumiantes, estamos hablando como base de 6 kilos a 1, pero podemos estar hablando de 10, 12, 15 o más, como comenté yo anteriormente. O sea, los rumiantes son animales poco eficientes. ¿Y por qué son animales poco eficientes? Bueno, porque tienen toda una serie de factores que vamos a ir viendo a posterioridad. Lo primero que quiero mostrarles es que un animal puede ser, y en este caso puede ser tanto un rumiante como un no rumiante, 0% de eficiencia de conversión. ¿Cuándo es 0% de eficiencia de conversión? Cuando yo le doy un consumo de energía metabolizable que es equivalente a su mantenimiento. Entonces nosotros podemos tener animales que no ganan ni pierden peso, están en mantenimiento. O sea, si yo considero la eficiencia del animal, es 0. Si yo comienzo a aumentar el consumo de energía metabolizable, tanto sea de un animal en el feedlot o de un animal en condiciones de pastoreo, yo comienzo a mejorar su eficiencia. O sea, voy a pasar a 0.6 a 1 o 1.2 a 1. O sea, voy a tener mejores ganancias de peso en función de la cantidad total de alimento que yo le estoy suministrando. Fíjense que si yo tomo el mantenimiento y voy hacia la derecha aumentando el consumo total de energía metabolizable, yo considero que el mantenimiento es constante.
Y entonces digo que para la máxima ganancia de peso, el 50% de la energía metabolizable va a mantenimiento. Y digo que eso es una constante. Y eso, ustedes saben que no es verdad. Lo que es verdad es esto. O sea, cuando yo comienzo a alimentar mejor un animal, su consumo aumenta y su gasto de energía para mantenimiento también aumenta. Esto es equivalente a lo que es un motor a explosión. O sea, no hay diferencia entre un motor biológico y un motor a explosión. Cuanto más consumo yo le doy al animal, más producción vamos a tener más producción, o sea, más energía retenida, pero vamos a tener también mayor producción de calor. Y la producción de calor es la ineficiencia del proceso. Cuando yo acelero un auto, voy a llegar antes, es el equivalente a la energía retenida, pero que voy a usar más cantidad de combustible por kilómetro recorrido. ¿Por qué? Porque el motor también comienza a ser ineficiente, transforma más de esa energía del combustible, de la nafta especial o de la nafta, como ustedes quieran llamarle, en calor. Y por lo tanto, entonces el rendimiento que tenemos también es menor. Por eso acá tenemos que esta curva o esa tasa de ganancia de peso también es a rendimientos decrecientes. ¿Por qué? Porque la tasa de aumento de calor es prácticamente lineal. O sea, yo tengo un gasto de mantenimiento mayor que lo que figura en las tablas. ¿Por qué un rumiante son menos eficientes que los monogástricos? Es un punto que yo quería comentar anteriormente. Y bueno, por distintos motivos es más ineficiente. Primero, es un monogástrico con respecto a un rumiante. Las dietas son distintas. Las dietas son altas en fibras. En realidad, cuanto más eficiente es un rumiante es cuando consume dietas altas en fibra, porque está especializado para eso. Pero nosotros lo queremos transformar en un monogástrico. O sea que le estamos dando dietas que tienen una concentración energética mucho mayor, le estamos dando grano que se los damos también a los monogástricos. El rumen entonces jerarquiza o desjerarquiza la dieta que yo le doy. Cuando yo digo jerarquiza, cuando le doy una dieta de forraje y de baja calidad, la jerarquiza, porque la transforma en materia orgánica, todo este proceso bacteriano que tiene en el rumen, lo transforma en una materia orgánica de más calidad y encima sintetiza proteína microbiana que tiene más calidad que la que estoy dando en una dieta de baja calidad. Entonces la jerarquiza. Ahora, cuando yo le doy una dieta de alta calidad, en general lo que sucede es que la desjerarquiza. O sea, transforma energía, como es el almidón, en ácidos grasos volátiles que tienen menos eficiencia que la glucosa en absorción intestinal y transforma a veces la proteína de alta calidad que yo le doy en proteína microbiana que a veces tiene menor calidad que la proteína que estoy dando yo como suplemento. Y acá comienza a verse todo lo que tiene que ver con la degradabilidad, tanto de los hidratos de carbono a nivel del rumen, como la degradabilidad de las proteínas a nivel ruminal. Que yo no voy a entrar en eso, sino que quería hacer el caso de jerarquizar o desjerarquizar, y el rumen es lo que hace, en función de la dieta que yo le doy. Y otro punto esencial, yo quería que este es el más importante de todos, el consumo relativo bajo en relación al monogástrico. O sea, los monogástricos consumen mucho más. Por lo tanto, si consumen mucho más, ¿qué va a pasar? Están diluyendo la cantidad de energía que requieren para el mantenimiento. Mientras que el rumiante tiene un consumo que si nosotros ponemos los consumos máximos, están alrededor del 3.2, 3.3, mientras que un ave puede estar consumiendo al 7 o el 8 o el 9% de su peso vivo y un cerdo puede estar consumiendo alrededor del 6% de su peso vivo. O sea, el consumo es mucho mayor en los monogástricos. Y también hay otra cosita que tenemos que ver, que yo comentaba, los procesos digestivos son más lentos, el proceso fermentativo es lento de per se, porque el animal evolucionó para digerir la celulosa y hemicelulosa, entonces tiene que ser lento el proceso de digestión. Debe rumiar, también toma su tiempo el rumiar, debe buscar el tamaño de partícula para que pase al tracto digestivo posterior, tiene una tasa de digestión baja, eso va a depender seguramente de la dieta, pero la tasa de digestión a nivel ruminal es baja. Y la velocidad de tránsito también es baja. O sea, cuánto tiempo tarda ese alimento en pasar del rumen al tracto digestivo posterior y transformarse en heces. Y también tenemos que hablar de la producción de calor en relación a su peso vivo. O sea, si consideramos el vacuno y lo tomamos en función del cerdo, tiene una producción de calor mayor que el cerdo. Y también tiene una producción de calor por unidad de peso metabólico que lo que tiene una oveja. O sea que es un animal poco eficiente por todas estas cosas que yo comenté anteriormente. Ahora, ¿qué pasa si nosotros seleccionamos por conversión? O sea, entramos ahora a las cosas que nos están pidiendo. En general, cuando uno selecciona por conversión, estamos seleccionando también por aumento del tamaño. Estamos seleccionando por magro, o sea, el animal tiende a ser más magro.
y estamos seleccionando por mayor consumo. O sea, en general los animales que más comen, tienen una ganancia diaria de peso mayor. Y es lo que nosotros buscamos, o sea, ganancia diaria de peso mayor. Ahora, todo esto, tamaño, magnitud y consumo mayor, y sobre todo el mayor consumo significa que hay menor digestibilidad. O sea que cuando el animal consuma aún una dieta de alta calidad, baja en 2 o 3 o 4 o 5 unidades porcentuales la digestibilidad de lo que estoy dando. O sea que está bajando la eficiencia de transformación de ese alimento en producto. ¿Por qué? Porque está consumiendo más. Y también esto es lo que tiene que ver con el mantenimiento que yo decía anteriormente, y lo vamos a ver un poquito después, el tamaño de órganos y la producción de calor. O sea, el tamaño de órganos, cuando el animal consume por encima del mantenimiento, también aumenta el tamaño del hígado, el tamaño de los otros órganos que tienen un consumo de energía o consumo de oxígeno bastante superior a lo que es el músculo o lo que es la grasa. Entonces vamos a entrar acá a lo que llamamos, del inglés, residual feed intake o consumo residual. Y ahora lo vamos a definir al consumo residual. O sea, el animal come para una necesidad de mantenimiento, come para una necesidad de producción, y acá comienza a diferenciarse un animal de otro. O sea, animales que están en el mismo rodeo, todos los que están en el mismo rodeo, vamos a tener un consumo esperado de estos animales, que es esto, es el consumo esperado, y vamos a tener, perdón, acá marqué lo que no tenía que marcar, y vamos a tener también un consumo observado, que está dando entonces la diferencia entre el animal de la izquierda y el animal de la derecha. Estos animales pueden estar ganando el mismo peso vivo. Sin embargo, uno consume bastante más que el otro. Entonces tenemos lo que llamamos el consumo residual. Este tiene un consumo residual que valga la diferencia, le llamamos negativo, y este tiene un consumo residual positivo. Acá lo bueno es que sea negativo y no positivo, porque está consumiendo menos por kilo ganado que está consumiendo el animal de la izquierda. Entonces lo que tenemos es la diferencia entre el consumo esperado versus el consumo observado. Y acá tenemos otras cositas más que quería decirle en función del consumo residual, que seguramente después ellos se ríen porque seguramente tienen las mismas transparencias que yo, o las ayudas visuales, no nos pusimos de acuerdo ni mucho menos, pero si tomamos esto, y esto está en inglés, nosotros decimos que el consumo residual es la diferencia entre el consumo esperado y el actual. Y esto impacta en varias cosas. Fíjense, acá tenemos el consumo y acá tenemos la ganancia diaria de peso. Acá este animal está consumiendo 7 kilos, perdón, está consumiendo, sí, 7 kilos 400, y este también está consumiendo 7 kilos 400. Este gana 900 gramos, o casi 1 kilo, y este gana 1,5 kilos. O sea, ofreciéndole la misma comida, comiendo la misma cantidad, este animal es mucho más eficiente. Comiendo lo mismo, gana mucho más. Este acá a la derecha está ganando aproximadamente lo mismo que está ganando este, pero está consumiendo 9 kilos. Nosotros esto normalmente no lo vemos porque no medimos el consumo individual. Medimos consumos colectivos, por ejemplo, en el caso del feedlot. Y acá está lo que nosotros llamamos consumo residual. Si nosotros tomamos esta línea, que es el promedio de los animales que están en este ensayo, tenemos animales que están por encima de la línea y animales que están por debajo de la línea. Estos son los que nosotros llamamos consumo residual positivo. Están por encima de la línea. Son menos eficientes que estos animales que están por debajo de la línea. ¿Y esto qué requiere? Ahora vamos a ir viendo después qué se requiere. Cuando nosotros seleccionamos entonces por consumo residual, ¿qué es lo que esperamos? Acá están los genetistas. ¿Qué es lo que esperamos? Esperamos no afectar la tasa de ganancia diaria de peso, esperamos no afectar el tamaño animal. Acuérdense que yo dije cuando uno seleccionaba por conversión o por ganancia diaria, estamos afectando el tamaño animal. Y esperamos reducir el consumo en un 10 a un 12%. O sea, el animal va a necesitar menos consumo para producir lo mismo y una mejora en la conversión de alrededor de un 9 a un 15%. Además podemos agregar otros factores que tienen que ver con la producción de metano, que es un problema para el incremento calórico, y la producción de heces. Estos animales, si nosotros seleccionamos y logramos esto, van a producir menos metanos y van a producir también menor cantidad de heces. Entonces, el consumo residual, ¿qué característica tiene? Es heredable, moderada de punto 26 a punto 43 en función de estos autores. Tiene una correlación genética entre el consumo, hay una correlación genética entre el consumo residual post-destete con el índice de conversión y el consumo residual a la madurez. Eso es importante. Que hay también la selección
por bajo consumo residual, o sea, acuérdense que tiene que ser negativo, resultan menores consumos de materia seca, como ya expresé, sin sacrificar la performance del crecimiento. La selección a través de la ganancia de peso llevó a incrementar los requerimientos de mantenimiento. Esto es un resumen de lo que yo comenté anteriormente. Ahora, ¿por qué tenemos esto? ¿Cuáles son los factores que están afectando el consumo residual? En realidad lo que tenemos cuando hablamos de un animal de consumo residual negativo, hablamos de que es más eficiente en la utilización de la energía. ¿Tá? Tiene una eficiencia, si quieren ponerle de conversión, mayor que el resto. Pero lo que está utilizando es mejor la energía. Y hay una serie de factores que tienen que ver con la utilización de la energía que vamos a ver muy rápidamente. La composición corporal, qué gana, si gana proteína o gana grasa el animal. Las conductas de alimentación, si un animal que tiene un índice de conversión negativa o un consumo residual negativo, tiene también una conducta de alimentación distinta que el otro animal. Esto tiene que ver el turnover proteico que después vamos a ver, o sea, los tejidos no están estables, permanentemente van, digamos, generándose y degradándose, o sea, hay un turnover, un tiempo de recambio de esos tejidos. Y el proteico es el que más se recambia y más rápidamente se recambia, eso genera también calor. Muchas veces tenemos síntesis y degradación, depende de qué sea la relación entre la síntesis y la degradación, cuánto gana ese animal, pero también cuánta energía está utilizando en todo ese proceso de generar tejido y degradar el tejido. Es un proceso permanente que sufren los tejidos, tanto sea el tejido proteico como el tejido graso u otros tejidos. El incremento calórico de fermentación, esto es a nivel ruminal, pero acá tenemos el incremento calórico metabólico. La digestibilidad también, acuérdense que la digestibilidad en el animal que come menos tiende a ser mayor. La actividad, los animales que tienen consumo generalmente negativo son también menos activos, tienen menor actividad y esto puede ser una ventaja o una desventaja, depende de cómo lo tomemos. Y después hay otros factores que también se suman a esta situación. Esto es lo que yo les comentaba cuanto a eficiencia de conversión relacionado con la síntesis y degradación. No voy a entrar mucho en detenimiento de esto, pero esto es la síntesis y esta es la degradación. O sea, el animal puede estar generando en un kilo de ganancia 150 gramos de proteína, 150, 170 gramos de proteína. Pero para depositar esos 150 gramos, sintetizó más de 2 kilos de proteína, o 1,5 kilos de proteína. ¿Se dan cuenta ustedes? O sea, una gran cantidad de proteína que se sintetizó simplemente para poner en un kilo de ganancia 150 gramos de proteína, 300 gramos de grasa y el resto, lógicamente, es agua. Entonces, tenemos distintos tipos de animales. Una de esas, este animal, ustedes ven, tiene una gran síntesis y poca degradación, y tenemos toda una serie de aspectos que hacen a la eficiencia de utilización de la energía asociados a lo que llamamos nosotros el turnover proteico, que es la rotación del tejido, sobre todo el proteico, que es el más activo. Y esto tiene que ver con algo que yo les comentaba anteriormente. Cuando nosotros les damos de comer a un animal, le damos de comer una cierta cantidad de energía. Y nosotros llamamos a eso energía metabolizable. ¿Y esta energía metabolizable en qué se transforma? Vamos a empezar por acá. En energía retenida, en ganancia de peso, en litros de leche, en gramos o kilos de lana, en lo que sea el producto animal, y en calor, que es la ineficiencia. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa acá? Nosotros tenemos la energía consumida y tenemos una cierta cantidad de calor, ineficiencia que se produce, y la energía retenida como proteína y grasa. ¿Y cuáles son los órganos que más cantidad de energía consumen? Si nosotros vemos esta transparencia acá o ayuda visual, ustedes van a ver que los que mayor cantidad de energía consumen son los órganos más activos. ¿Cuáles son los órganos más activos? Especialmente el hígado. El hígado consume 28% más energía u oxígeno por unidad de tejido que cualquier otro tejido del organismo. O sea, el hígado es realmente un consumidor enorme de energía. Cuanto más alimento le damos a un animal, más hígado produce, o sea, mayor es su tamaño de hígado y por lo tanto mayor es su gasto en energía, lo mismo que los del tracto gastrointestinal. El músculo no es tan activo, aunque acá está el turnover proteico que yo lo hablaba, pero acá también está el turnover proteico que yo hablaba anteriormente. Bueno, el tejido adiposo no es tan gastador de energía, pero sí hay tejidos que son altamente gastadores de energía. Fíjense, esto es un trabajo en el cual, para el mismo rodeo, y no voy a entrar en demasiados detalles, esto es el requerimiento de mantenimiento que tienen estos animales en kilocalorías por kilogramos de tamaño metabólico, se denomina esto, kilogramos
a la 0,75. Este necesita 180 kilocalorías y esto 135. Son animales del mismo rodeo que pesan aproximadamente igual. Pero fíjense que la gran diferencia que hay, que tienen casi más de 1 kilo de diferencia en cuanto al tamaño de órganos, especialmente el hígado, y también tienen una síntesis y degradación proteica totalmente distinta. Entonces, este animal es mucho más eficiente que este animal porque tiene un costo de mantenimiento bastante menor, o sea, 135 versus 180. O sea, estas son las diferencias individuales que nosotros podemos encontrar en un rodeo, y que por eso conviene hacer las evaluaciones de toro también, mirando este tipo de cosas que es el consumo residual. Fíjense, esto es en cuanto a la diferencia en consumo, que yo le hablaba entre un 10 a un 14%. Bueno, son trabajos que han medido estas diferencias, en el cual el animal es bastante más eficiente porque consume lo mismo para la misma producción. ¿Cómo se determina el consumo residual? Bueno, midiendo el consumo individual y crecimiento del animal. O sea que tenemos que medir las dos cosas. El consumo promedio durante los días del ensayo, que pueden ser 70 a 140 días, y el crecimiento que sufrió ese animal durante ese periodo de tiempo. Ahora, el consumo individual es fácil medirlo en un comedero. Yo después lo voy a mostrar, y eso lo van a mostrar seguramente después en los trabajos que están haciendo en interacción con el INEA del Uruguay. Es relativamente sencillo. No en este caso que hay que poner la comida y pesar la comida remanente. Pero cuando nosotros hablamos de estimar estas cosas en pastoreo ya es mucho más difícil. Porque no medimos el consumo pastoreo, lo estimamos. Y tenemos que usar marcadores. Y a veces el error del marcador es mayor que la diferencia que nosotros tenemos en el consumo residual. Entonces, cuando nosotros queremos seleccionar animales para nuestros sistemas de producción, tenemos una complejidad mayor que cuando lo hacemos para el feedlot. Aunque también podemos seleccionar animales que están en pastoreo a través de este mismo sistema. Estos son los sistemas, esto se llama Grow Safe, Feed Intake. Estos son comederos que han sido desarrollados en Canadá y estos pueden ser utilizados por varios animales, se transmiten en forma inmediata al sistema de computarización y nosotros tenemos prácticamente al instante, o sea, en tiempo real, cuánto está consumiendo un animal. Y podemos construir, entonces, a través de eso, cuál es el consumo residual que tiene cada uno de los animales que pueden utilizar el mismo comedero, porque los identifica y sabe exactamente cuánto consumo cada uno de ellos. Podemos determinar cuál es el consumo residual a lo largo del periodo del ensayo que nosotros hemos visto. ¿Cómo se presenta esta información? Esto es información desde Estados Unidos. Bueno, acuérdense que cuando es negativo es mejor. Esto tiene un consumo residual de menos 1,18. Y si ustedes ven, esta es la eficiencia de conversión, 4,86. El consumo de 9,5 y casi una ganancia de 2 kilogramos por día. Tomemos otro animal. Este es también parecido, tiene 2 kilos, casi de ganancia de peso, pero tiene un consumo mayor. Pasa de 9,5 a 10,2 y tiene un consumo residual de 0,9. O sea, esta es la forma en que se presenta la información de los toros. Ahora, no necesariamente animales seleccionados para una determinada característica de consumo residual, para consumo de granos es exactamente igual que para consumo de forraje. Por eso yo decía anteriormente que nos conviene seleccionar a nosotros. Nos conviene seleccionar para los últimos 90 o 100 días que va a estar el animal en un sistema de producción, o nos conviene seleccionar para un rodeo de cría que puede estar comiendo un 2 o 3 kilos menos de materia seca. Bueno, acá habrá que hacer la elección. Es mucho más complejo hacerlo para el rodeo de cría y que hacerlo para el consumo de granos, que es mucho más sencillo. Y esta es la forma en que expresan los canadienses, esta sería la media, el consumo residual negativo, este es de 1,90 kg, aproximadamente menos que la media. Esto es la media, que están en menos 1,05, y este es el positivo, o sea, esto no nos conviene, que consumen 1,45 kg más en promedio que la media de los animales que estuvieron en este trabajo, que era alrededor de 120 toros durante 140 días, consumiendo una dieta con 67% de silaje de cebada. Esto es Canadá, o sea, muchas veces los silajes que hacen ellos son de cebada, porque el maíz es bastante difícil de obtener, 30% de grano de cebada y mezcla minerales. Si uno mira qué es lo que pasa con un rodeo de cría, con una selección convergente para bajo consumo residual o para alto consumo residual, este es menos 4 y este es más 5, el peso vivo
más o menos aproximadamente en 560 kilogramos. Pero si nosotros miramos qué es lo que pasa con el consumo, estas vacas consumen alrededor de 12 kilos contra estas vacas que consumen 14,5 kilos. Esto medido en condiciones de pastoreo, que es complejo, como yo les comentaba anteriormente. Y si miramos los terneros, el peso de los terneros de estas vacas, a los 140 días aproximadamente, estos pesan 140 y estos pesan 131. O sea que la selección por consumo residual negativo funciona. Funciona tanto sea para animales que van a estar en el feedlot como para animales que van a estar en condiciones de pastoreo. Entonces, yo quería ir terminando con esto diciendo que la producción vacuno de carne es un sistema netamente pastoril para nosotros, que es en la actualidad esto. Se encuentra en un contexto que justifica su intensificación, es lógico, o sea, hay muchos animales, como yo le comentaba, que son terminados en feedlot. Por ello, es importante cuantificar el consumo residual y los factores que lo afectan para mejorar la eficiencia biológica y económica del uso de los alimentos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para terminar? El consumo de alimentos, digestión y costo energético asociados con esta digestión, el metabolismo de los animales, qué pasa con su hígado, qué pasa con otros órganos internos de alto consumo de energía, qué actividad tiene. Por ejemplo, algunos autores consideran que para vacas, en las situaciones más extensivas, una vez el consumo residual negativo no funciona del todo bien. ¿Por qué? Porque son animales que una vez van a poner menos ímpetus en buscarse la comida cuando la comida es faltante. Hay montones de otras cositas que uno tiene que tener en cuenta. Y la termorregulación está asociada a la producción de calor, como le había comentado yo anteriormente. Bueno, gracias por su atención. No sé cuánto tardé.